A esta nueva conferencia de la Universidad Popular. Hoy tenemos el placer de recibir nuevamente a un antiguo colaborador ya de la universidad, a Luis Fernando Pintor, que es periodista, ha sido responsable de los servicios informativos de Radio Nacional y desde más de 30 años ha dirigido la información económica de Radio Nacional. Y el tema es un tema poco habitual, como de mucha actualidad, que es el de la reforma fiscal pendiente, que él titula Hacienda somos cada vez menos. Con lo cual hoy nos va a hablar de temas relacionados con la reforma fiscal, con los principios básicos que iluminaron la reforma fiscal en España, que era la universalidad, la progresividad y el principio de suficiencia, y cómo desde su punto de vista pues seguramente varios de estos principios no se están cumpliendo. Recordaros que la conferencia se graba, por tanto, si alguno tiene que abandonar la sala en algún momento no hay ningún problema, estará luego colgada la conferencia. Pediros, como en los aviones, que apaguemos todos los móviles o los pongamos en silencio, y al final, como sabéis, pues habrá lugar a un rato de preguntas al ponente. Sin más, gracias, Luis, y adelante. Gracias. Si no os importa, me siento. Estoy un poco más cómodo. Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por estar aquí en una tarde que tiene algo que ver con el tema de conversación o el tema de debate. La lluvia es, en cierto modo, como los impuestos. Todos sabemos que es algo imprescindible, pero todos pensamos que es algo molesto. Y es más fácil explicar ese segundo aspecto, el de la molestia. Y es más fácil pedir que la lluvia llegue a casa del vecino. También es curioso, hoy en Gran Bretaña ha dimitido, o la han dimitido, la primera ministra. Supongo, la ha dimitido su propio partido, el Partido Conservador. Supongo que habrá muchos motivos, pero el más evidente, el más notable, es su anuncio de bajar los impuestos en Gran Bretaña. Curioso. Hace un año, si Boris Johnson hubiera anunciado que subía los impuestos, le hubieran echado al Támesis. Hace un año era absolutamente inimaginable que un partido conservador planteara como programa de gobierno la subida de impuestos. Y sin embargo, el Partido Conservador ahora mismo asume esa tesis. Es un cambio de 180 grados. Es verdad que estamos en un momento de tsunami, donde todo está cambiando, donde de alguna manera, vivimos en un caos y donde lo único que sabemos es que el mundo va a cambiar. Y lo único que sabemos es que este país va a cambiar. En los próximos años tenemos una serie de retos muy evidentes. La sanidad, por ejemplo, no puede seguir igual porque la presión para exigir recursos y servicios de la sanidad pública va a crecer sin ninguna duda. Ya no se puede mantener la inercia. La educación, la atención a la dependencia a la tercera edad, los problemas de despoblación de una parte del territorio y de superpoblación de otra parte del territorio, el cambio climático, la gestión del agua, la energía, la transición ecológica, la seguridad, la defensa. No podemos olvidar que estamos en guerra, no en el frente de batalla, pero sí en una guerra de un alcance muy potente. No sabemos qué va a pasar en el futuro en cada uno de estos temas que van a condicionar nuestra vida, pero en todos ellos hay un único hilo conductor, que es Hacienda, que es el sistema fiscal. De una manera o de otra, cómo este país, y también Europa, pero cómo este país defina y elija su modelo fiscal, va a condicionar todos estos temas, todos los demás temas de los que pretendo reflexionar a lo largo de los próximos minutos, para bien o para mal. De tal modo que un sistema fiscal que no puede ser el actual, que tiene que cambiar porque todo está cambiando, si sale bien o si sale mal,
va a determinar, por ejemplo, las ayudas a la dependencia. Un sistema fiscal va a determinar, u otro, por ejemplo, el volumen de las pensiones, porque ya sabemos todos que con las cotizaciones sociales no será suficiente. Un sistema fiscal u otro va a condicionar los fondos que disponga este país para atender a la inmigración, que es un problema absolutamente trascendental. Un sistema fiscal u otro va a condicionar el tamaño, el alcance y las prioridades del estado del bienestar o del estado del no bienestar. Por tanto, analizar el sistema fiscal, analizar la Hacienda no es hablar de un tema ajeno a todos los demás problemas y retos a los que nos estamos enfrentando. Es hablar de un elemento central para nuestro futuro, no en el siglo XXII, no en 2100, no, en 2030, pongamos por ejemplo, cosa que nos afectará de lleno, espero, a todos nosotros. 2040, que afectará de lleno a nuestros hijos. 2050, que afectará de lleno a nuestros nietos. Es decir, nos jugamos el futuro en la capacidad, en la potencia, en las características que tenga el sistema fiscal español, también el europeo. Nos lo jugamos. Y por cierto, no sabemos, no tenemos ni la más leve idea de qué pretendemos como sociedad y mucho más aún qué pretenden los políticos que nos representan. Luego hablaremos del debate que también por casualidad surge ahora. Coincide, esta convocatoria había sido planteada hace meses, naturalmente, y nadie esperaba que fuera a tocar un tema, digamos, de actualidad mediática. De repente los partidos políticos han descubierto que la fiscalidad y Hacienda da o quita votos. Bueno, pues qué bien. Luego sí me interesaría analizar un poquito los mensajes que lanzan los partidos políticos. Bien, no sabemos, insisto, cómo va a ser el sistema fiscal. Por tanto, hacer previsiones de pitonisa me parece que no tiene ningún sentido. Pero sí sabemos, sí podemos analizar cómo ha surgido este sistema fiscal y cómo ha evolucionado y qué dirección tiene. Incluso cómo funciona desde el punto de vista de sociedad en este momento. Podemos hacer una radiografía del sistema fiscal español y se puede abordar desde muchos aspectos, pero hay dos muy evidentes, muy de perogrullo. Uno, primera pregunta, insisto, para saber luego lo que pudiéramos hacer. Primera pregunta, el sistema fiscal español, y quiero hablar sobre todo de los impuestos, bueno, es muy complicado, no quiero dar una clase de Hacienda Pública en absoluto, primero porque no soy experto, pero quisiera hablar del sistema, de los impuestos directos y del sistema fiscal. Bueno, la Hacienda Pública española es eficiente, vamos a ver. Hay también diferentes formas de medir, diferentes criterios, pero hay uno evidente. Una hacienda fiscal moderna tiene que tener la capacidad de atender, de cubrir las necesidades y las demandas de la sociedad. Quiere decir, muy en plan elemental, que si la sociedad gasta 100, el sistema fiscal tiene que recaudar 100. Bueno, pues el español no lo hace. No lo ha hecho nunca, prácticamente desde la transición. Hay un déficit estructural, no doy datos, os libero de esa tortura, pero el 3% del PIB, más o menos, 4, 5, depende, 50.000 millones, 50, 60.000 millones de agujero cada año. Y hay una deuda pública que alguien tendrá que pagar, seguramente nuestros hijos, seguramente nuestros nietos, porque nadie la va a perdonar, de 1,5 billones de euros. Luego, punto 1, el sistema fiscal español no cubre las demandas de la sociedad. No cubre los ingresos, no cubren los gastos. Déficit estructural. Ya sé que los partidos políticos dicen que lo pagará el vecino, o lo pagará el que llegue después, pero a mí me parece un aspecto decisivo y además peligroso.
Segundo punto, decir, bueno, es que no llegamos, pero ¿qué nivel de presión fiscal, por tanto, de esfuerzo de los ciudadanos tiene España respecto a quién? Pues a nuestros socios de la Unión Europea. Aproximadamente hay un déficit de 4 o 5 puntos, los datos son, las estadísticas son muy confusas, los números permiten unas manipulaciones escandalosas, pero pongamos que la presión fiscal española puede estar en torno al 40% del PIB, pues es 3, 4, 5 puntos inferior a la de la Unión Europea, a la media de la Unión Europea, no a la sueca, a la media de la Unión Europea. Lo que quiere decir que los españoles pagamos menos impuestos que de los que pagan la mayoría, la media de los europeos. Y por supuesto, por si hubiera alguna duda, los españoles exigimos los mismos servicios, pongamos medios que exigen los europeos. Y luego, bueno, también tocaré el tema, y además los españoles exigimos servicios que ahora no recibimos del Estado. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo llegar, no a ser los primeros de la clase, cómo llegar al 5, al aprobado 5? Pues está claro, hay que subir la presión fiscal, hay que subir los impuestos. El problema es que los tipos, las tarifas de los impuestos son más bajas en España que que en los Países Bajos, o Bélgica, o Alemania, Francia. Italia es otro mundo. No son más bajos. El problema es que primer titular o primera conclusión, el sistema fiscal español es un queso de Gruyère, donde tiene boquetes o es un cubo lleno de agujeros, donde tiene boquetes, grietas por todos lados. Para entender y para bajar un poco en detalle, un sistema fiscal se debe basar en una serie de principios absolutamente elementales. El primero, el cajón, es la universalidad. Es decir, ¿recordáis aquello de Hacienda somos todos? Bueno, pues no. Aquel propósito que impulsaron en los años 70 los líderes de la transición, cada vez se ha ido degradando. ¿Y por qué no somos todos? Bueno, primero, porque hay un fraude fiscal notorio. También las cifras se pueden manipular a conciencia, a gusto, pero pongamos, distintos estudios hablan 18, 20, 25% de las rentas son escondidas, son ocultas. Por tanto, si hubiera un nivel de cumplimiento fiscal general, la situación sería evidentemente distinta. Vale, no todos pagan impuestos porque hay economía sumergida y porque hay dinero negro y porque hay delitos. Son los ricos, claro, naturalmente. Esto se arregla pidiendo más impuestos al señor Amancio Ortega o a la señora Botín. No son los ricos. También, luego lo vemos, somos todos, o una inmensa mayoría. En este país funciona exactamente igual que el primer día, con IVA o sin IVA, con factura o sin factura. En este país y en muchos sectores económicos, los empresarios facturan en negro, pero los trabajadores cobran parte de su salario en B. Luego, cuando llega el día de cobrar la pensión, hay muertos y heridos. Pero es una costumbre, entre comillas, si no masiva y absoluta, nada despreciable. De tal modo que hay un nivel de delincuencia a mayor o menor altura. Por supuesto, el que tiene más puede defraudar más, el que tiene menos puede defraudar menos, pero lo intenta, y hay un nivel de tolerancia enorme frente a la picaresca. Estoy seguro que todos conocemos a vecinos, bellísimas personas, que son defraudadores, que han hecho una chapuza o una reforma en casa
Y dices, oye, ¿y el IVA? Ah, no seas gilipollas, perdón. No seas idiota, ¿cómo va? Sin IVA? Porque en España lo público es algo ajeno a nosotros. Y porque nadie entiende que si tu vecino defrauda, te está robando a ti. En Dinamarca, por ejemplo, pues existe un sistema social que no hace falta normalizar. Si tu vecino de repente aparece con un cochazo, como sabes, porque tienes una información pública muy potente, como sabes lo que gana, si tienes sospechas, llamas a Hacienda. Diga, no me cuadra, si mi vecino aparece con un Ferrari, a lo mejor se lo han regalado, a lo mejor lo ha heredado, pero a lo mejor no. Si mi vecino en España aparece con un Ferrari, dice, qué tío más listo. Bien, fraude. Pero luego hay ocultación de rentas o no abono de rentas que no son fraudulentas. Los empresarios, los ricos, para entendernos, pagan menos impuestos, pero no todos son delincuentes. Entre otras muchas razones, porque han ido creando una normativa fiscal a su medida y porque tienen un ejército de abogados y de asesores fiscales que le buscan las rendijas al sistema. Y, por cierto, el sistema no tiene especial interés en cerrar esas grietas. De tal modo que los ricos, bueno, hay SOCIM, hay un montón de figuras financieras para que paguen menos que, por ejemplo, un trabajador medio que pueda ganar 2.000 euros al mes. Y no hay sanción social. Supongo que algún aficionado al fútbol sabrá que la normativa fiscal se ha alterado para facilitar el fichaje de los galácticos. No ahora, hace muchos años. ¿Por qué? Porque, oiga usted, si cobramos impuestos, Cristiano Ronaldo no ficha por el Madrid. Y entonces, ¿cómo conseguimos que Cristiano Ronaldo fiche por el Madrid? Bajándole los impuestos, poniéndole un tipo especial, en este caso fue hace muchos años, el 25%. Y eso permitía, naturalmente, que hubiera contratos de 100 millones de euros y salarios de 10 millones de euros. Pero pagan el 25% dentro de la ley, no fuera de la ley. Entonces, los ricos son los culpables, claro, son los culpables. Y la clase media, y los profesionales. Si uno es empleado de, yo qué sé, de una oficina, puede desgravar, deducir estrictamente lo justo. Los 2.000 euros que me parece que acepta la declaración de la renta. Pero si eres profesional, puedes deducir el chalet de vacaciones y es que necesito un coche para trabajar, aunque sea un Mercedes. Puedes, porque la ley lo permite. Y sabéis, supongo, que hay un sistema desde finales de los años 70, que es el de módulos. Como entonces Hacienda no podía controlar a los pequeños profesionales, fundamentalmente a los propietarios de los bares, establece un sistema de pago de impuestos al peso, en función de una serie de criterios, pues en función de los metros de la barra. Como se trataba de que pagaran algo, entonces, ese criterio lo que significa es que los que están sujetos a módulos pagan menos de sus ingresos reales. Y Hacienda mantiene un sistema que en los años 78, 79 era provisional porque le resulta muy molesto, muy incómodo controlar, pedir los datos de los ingresos directos. No estamos hablando de extorsionar a nadie, estamos hablando de que si un bar gana 50, pague sobre 50, y si un bar gana 100, o sea, si el propietario de un bar gana 100, pague sobre 100. Hacienda le da igual, oye, paga 10 y quedamos en paz. Bien, tampoco pagan impuestos los pobres. ¿Y por qué?
Hay una norma constitucional que dice que todos están obligados a colaborar en los costes del Estado, a su nivel, según su capacidad. Si uno gana 2.000, pues puede ser lógico que soporte una presión fiscal, siempre hablo de los impuestos directos, en principio del IRPF, yo qué sé, del 25%. Y si uno gana 10, a lo mejor hay que pedirle el 1% de impuestos. Pero hay que pedirle porque es un ciudadano, y los ciudadanos de un país civilizado tenemos derechos, esa persona puede exigir el acceso a los servicios públicos, y tenemos deberes. Pero después de muchos años, de 40 y pico años de funcionamiento, el sistema fiscal español exime, para entendernos, de modo muy grosero lo digo, muy de brocha gorda, exime de abono de los impuestos, exime de responsabilidad del abono de impuestos a los ricos, porque además, ¿quién va a controlar? ¿Cómo se puede controlar el dinero? Bueno, y a los pobres y a los mediopensionistas, que son profesionales de diverso tipo, pues bueno, todos sabemos eso, albañiles, en muchos casos, bueno, tampoco quiero centrarme demasiado. ¿Y quién paga los impuestos? ¿Quién queda sometido al pago de impuestos? La franja media. No la franja media estrictamente, los asalariados. ¿Por qué? Porque ahí no hay, digamos, ninguna voluntad ni favorable ni desfavorable. Tú recibes tu nómina y te han cobrado y se acabó. Por tanto, primer principio de un sistema fiscal es la universalidad. No se cubre, no se cumple, o se va deteriorando. Segundo principio que cualquiera puede entender: a igual renta, igual presión fiscal. Si yo gano 100 con mi trabajo, debo pagar, yo qué sé, 20. Pero si yo gano 100 porque tengo una empresa, debo pagar 20. Y si yo gano 100 porque tengo unas acciones estupendas del banco no sé qué, de tal, debo pagar 20. Es un principio de cajón, elemental. Bueno, pues tampoco, como sabemos todos, pero parece que es una condena inevitable. Las rentas del capital tributan menos que las rentas del trabajo, de tal modo que, puestos a elegir, cualquier persona en su sano juicio prefiere ser rentista a trabajador, naturalmente. Si tú eres trabajador y cobras 2.000 euros, pues te van a aplicar una presión fiscal X. Y además te la van a quitar inmediatamente de la nómina, te la van a restar de la nómina. Si tú eres rentista, pues no. ¿Es una ley de Dios? Es una, por decirlo suavemente, una degradación o una degeneración del sistema, pero es real. De tal modo que al final, si profundizas en estos temas, te queda una cara de idiota espectacular. La desigualdad es bastante notoria. Tercer tema, tercer principio de cualquier proyecto, de cualquier programa fiscal: la progresividad. Es evidente. Si tú tienes muchísimo dinero, debes contribuir más que si eres un pobre de solemnidad. Pero vamos en el camino contrario. No desde ahora, desde hace muchos años. El episodio, o si queréis, la anécdota de Andalucía es muy evidente. Hay que bajar los impuestos, hay que perdonar los impuestos a los ricos, pobre gente. En España, aparte de los pícaros, tenemos una curiosísima solidaridad con los ricos. Puede ser envidia cochina, no llego a entenderlo muy bien, pero en Andalucía o en Madrid o en otros sitios, pues se decide que hay que proteger a los ricos porque deben ser una especie en peligro de extinción. Bueno,
pero se acepta con absoluta naturalidad. Por eso, el futuro y el presente de momento del sistema fiscal no es un problema de las élites, no es una responsabilidad imputable a las élites, es un problema, es una responsabilidad imputable al conjunto de la sociedad. La progresividad se va laminando por muchos campos. Primero, al bajar, al achatar los tipos, todos pagan un poco, terminaremos pagando. Había una vieja propuesta que era el tipo único, la rescató Ciudadanos, pues todos pagamos el 20%. Bueno, es una opción, pero evidentemente esa opción elimina la progresividad, que es un elemento fundamental de la solidaridad y de la lucha contra la desigualdad social. El segundo elemento que ataca y que condena y que hunde la progresividad es la competencia fiscal. Y bueno, vivimos en un mundo que ya resulta evidente, no hay vergüenza para entendernos en el sentido más estricto de la palabra. Los países no tienen vergüenza en expresar y en celebrar la competencia, que hacen dumping fiscal. Irlanda, Países Bajos, no hay ninguna vergüenza en Gibraltar, que es un territorio que tiene más empresas que personas, y será porque el paisaje es extraordinario, o será porque es un refugio fiscal y pagan menos. Pero está bien visto el eliminar la progresividad. Luego, me gustaría simplemente puntualizar un poco a dónde puede llevarnos este camino. Competencia fiscal, dumping fiscal, y luego hay otro elemento que rompe la progresividad, que también es muy evidente. Pues mire usted, es más cómodo, es menos doloroso trasladar la carga desde la presión fiscal directa, desde los impuestos directos, a los indirectos. Oiga, yo te perdono impuestos. Si eres rico no pasa nada, porque cuando vayas a comer y te tomes una botella de vino de 300 euros, ya vas a pagar impuestos. Y si eres pobre o tal, tampoco importa, porque cuando te fumes un pitillo o vayas a tomar una caña, también vamos a coger. De tal modo que el porcentaje, no lo dirá todos, el porcentaje de la presión fiscal directa e indirecta está girando desde hace muchos años hacia la indirecta. Es lo que algunos llaman la hacienda amable, no te enteras. No te das cuenta. Oiga, le hemos devuelto, usted tiene 10 euros más en el bolsillo. Vete al súper o vete al bar. Bien. Y el último elemento es que el sistema fiscal debe ser un elemento central, porque es el poder mayor del Estado, para la redistribución de renta y, por tanto, para la justicia social. Bueno, aquí no quiero entrar en muchas explicaciones técnicas, pero hay estudios que demuestran que la redistribución de renta se produce entre el mismo grupo social, entre la misma clase social. Es decir, los beneficios y los gastos y los ingresos fiscales se reparten en la clase alta, en la clase media, en la clase baja. No hay una transferencia real de renta, aunque parezca lo contrario, entre clases. De tal modo que el sistema fiscal español, la Hacienda española, tiene estas características, estas enfermedades, y cómo se encuentra ahora. ¿Y qué efectos tiene esa situación en el conjunto del Estado, en el conjunto de la sociedad? Bueno, hay algo que resulta evidente. La sociedad española, también la europea, se aleja cada vez más o tensiona cada vez más el estado del bienestar. Primero porque en Europa, porque ha habido muchos excesos, es verdad. Pero en España, que no ha llegado nunca al nivel europeo, porque no hay dinero, no hay ingresos suficientes. Entonces, como no hay ingresos suficientes, estamos sustituyendo
el estado del bienestar por el estado de la beneficencia. El mensaje dominante, también por cierto, bueno, en la izquierda, es que hay que apoyar, hay que ayudar a los pobres. Sí, claro, naturalmente. Pero los contribuyentes, todos los contribuyentes, como ciudadanos, tenemos derecho a disfrutar, a recibir el estado del bienestar. Porque si no lo recibimos, no vamos a tener ningún interés en financiarlo. Si a mí no me toca nada, yo paso. Si yo me puedo financiar y me financio una sanidad privada, no tengo ningún interés en financiar la sanidad pública. Si en un colegio nacional hay un nivel de deterioro educativo muy alto, porque, por ejemplo, hay una concentración de chicos inmigrantes que no reciben la atención suficiente, lo que yo haré, si puedo, es llevar a mi hijo al colegio privado, pero naturalmente no tendré ningún interés en pagar impuestos. De tal modo que el estado del bienestar se convierte en una especie de Madre Teresa, que hay que recoger a los excluidos. No por razones éticas, sino, o sí por razones éticas, a lo mejor porque en la Iglesia te dicen que eso es bueno, y por lavar conciencias, pero es un cambio de sistema. Estamos en el punto de equilibrio y además eso tiene muchísimos indicadores. Por ejemplo, las tasas. Si hay que pagar tasas por utilizar las autovías, que puede tener sentido desde el punto de vista económico, ¿para qué voy a pagar impuestos para construir las carreteras? Si tengo que pagar extraescolares y no sé qué para los colegios, pues igual. Y eso está bien o está mal, depende de, digamos, para entendernos, el color político de cada uno, pero es un cambio muy importante. El pacto social que conduce tras la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, al estado del bienestar, que por cierto es el proceso histórico, el periodo histórico de mayor avance, de mayor desarrollo, de mayor justicia social y de mayor bienestar social de la historia, aunque sea un desastre, es como la democracia, el peor de los sistemas, descontados todos los demás. Pues ese montaje, ese pacto social que se estableció tras la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas para evitar la tercera, ahora está cuestionado. Y ahora está cuestionado porque el pacto social era: yo, que pertenezco a la clase, al grupo social privilegiado, financio al que no lo hace, financio a todo el conjunto para que el bienestar social me proteja. Permitirme una referencia personal. Yo vivo en Pozuelo, en un chalecito adosado, y tengo 2 hijas. Yo he estado encantado, y racionalmente, de pagar impuestos, porque en Pozuelo los ricos son desmesuradamente ricos, pero los pobres, entre comillas, los trabajadores menos cualificados, han tenido un nivel de vida razonable. No digo bueno o malo, no entro en valoración. De tal modo que cuando mis hijas adolescentes iban el viernes al cine o recorrían Pozuelo porque eran moteras de Telepizza, por la noche yo estaba tranquilo. Como supongo que la mayoría de vosotros, o todos, si habéis viajado por América Latina, por ejemplo, y vais a cualquiera, a Lima, a Quito, cualquier ciudad, encontráis unos barrios fantásticos que son castillos, que son cárceles. Y los papás tienen que llevar a los niños al colegio con protección, con seguridad privada. Y las tiendas
tienen un chico con un Kalashnikov, literal. Supongo que es una escena que habréis visto todos. El pacto social beneficia, por cierto, a los más capacitados. Permite la competencia y desde luego no conozco un millonario, conozco algunos por mi trabajo, he conocido algunos, que lamente mucho el vivir aquí. Es decir, al que le ha ido bien, de verdad, no tiene ningún problema en pagar impuestos. Otra cosa es que naturalmente a cada uno, oye, ¿tú prefieres pagar 3 o 7? 3. ¿Y tú prefieres cobrar 7 o 3? 7. Eso es evidente. Pero en el tema fiscal, como en tantos otros, hay que aplicar la racionalidad. Es más difícil, casi siempre gana el populismo y la demagogia, pero ahí estamos. Insisto, nos jugamos el bienestar nuestro, el bienestar de nuestros hijos y el bienestar de nuestros nietos. De tal modo que puede enfrentarse el sistema a una crisis que además ahora mismo se va a multiplicar y se va a estallar por dos razones obvias que todos estamos viviendo. La pandemia, que nos ha puesto patas arriba la sociedad y la economía, por 3. La pandemia, la transición por la crisis climática y la guerra de Ucrania. ¿Qué consecuencias inmediatas van a tener ese tsunami, esa fractura? Pues hombre, cualquiera que entienda, que quiera ver, en principio, un aumento del gasto. Pero, cajón, no solo, primero va a aumentar, ya lo sabemos todos, el gasto en defensa, no digamos si se prolonga la guerra, pero va a aumentar también pues eso, el gasto en sanidad con la pandemia. Van a aumentar un montón de gastos y no va a bajar la presión fiscal. No nos engañemos. Cuando nos han dicho eso, mienten. Ningún gobierno ha bajado la presión fiscal. Nunca. Ni el PSOE ni el PP. Algunos han dicho que bajaban impuestos. Y eso era que bajaban un impuesto aquí y lo subían otro allí. Entre otras cosas porque en este mundo que además está dominado por los medios de comunicación, por el populismo y por la presión social, pues todo el mundo exige, pues con razón. Es la historia del que no llora no mama. Pues evidentemente cuando los transportistas tienen un problema porque les pagan poco por su trabajo, pues van y dicen, oiga, que me bajen el gasoil. Bajar el gasoil no es que lo pagues tú, lo paga el Estado. Gasto. Las demandas de gasto son crecientes, de tal modo que en el futuro inmediato, pasado mañana y mañana, en el presupuesto del 2023, por supuesto, es el que incluye un mayor aumento del gasto de la historia reciente, pues el Estado va a gastar más, por narices. Insisto, no hay ningún político, ni uno solo, que se atreva a bajar los gastos. Ni siquiera, por ejemplo, los de las comunidades autónomas. Todos aquellos presidentes o presidentas que han dicho voy a bajar los impuestos, mienten. Han mentido y siguen mintiendo. Es cuestión de coger los presupuestos. Claro, habría una fórmula mágica que algún listo... Bueno, hay dos fórmulas mágicas. Una es más austeridad. Vamos a reducir gastos superfluos. Bien, bien. Eso es como hay que sustituir al capitalismo. ¿Votos a favor? Todos. Oiga, empiece. Hay que ser más austeros en la administración del Estado, en la gestión de los fondos públicos, sí, pero me gustaría saber un político que haya planteado una sola medida
para bajar el gasto público. ¿Algún político ha bajado simplemente, yo qué sé, el gasto de los funcionarios y de los altos cargos? No, porque la presión es tremenda. ¿Algún político ha dicho que, por ejemplo, los dueños de bares, que efectivamente están tributando poco, deben incrementar su presión fiscal? No, no lo dicen. Pero el Estado va a necesitar más dinero del que necesita hoy. Y eso supongo que, aunque lo nieguen, porque lo negarán, es inevitable. Y por último, creo que es mucho más importante no solo las preguntas, sino vuestras propuestas, vuestros análisis. Por último, una reflexión. Evidentemente, Hacienda es un tema político. La gestión de Hacienda responde a voluntades y a criterios políticos, pero es probablemente uno de los temas más banalizados, más manipulados y más simplificados en los que se mueve el debate político de este país, y no es especialmente elevado. La derecha dice: yo te bajo los impuestos a ti, estupendo, 10 euros, oiga, ¿y quién va a pagar? Ya veremos. Ya veremos. Te cuentan esa historia de la famosa curva de Laffer, de que, bueno, como te bajo los impuestos, todo el mundo se va a poner a consumir y todo el mundo va a pagar impuestos y vamos a recaudar más. El anuncio del señor Moreno de que los ricos van a acudir todos en tropel a Andalucía para hacer felices a todos los andaluces. Probablemente, si llegáramos a un punto de presión fiscal cero, probablemente lo conseguirían. De tal modo que la derecha ha dicho hasta ahora, hoy ya no lo dice, ya se callan un poco más, que bajar impuestos significa mayor bienestar social. Todos somos felices. Y la izquierda dice otra cosa, que no hay que bajar impuestos, pero que no pasa nada, porque lo van a pagar el señor Ortega, el señor de Mercadona ese, que gana mucho dinero, 4 bancos y 7 energéticas. ¿Y tú? De tal modo que todos están diciendo que Hacienda es el vecino. Y que tú tranquilo, que por favor, tú ya con lo tuyo tienes más que suficiente. Bien, eso puede ser que los políticos sean unos canallas o no sé qué, o puede ser que respondan a una voluntad, a una forma de pensamiento global. En España, insisto, Hacienda es el vecino, Hacienda es el primo. Y nos ha ido bien. Es decir, como la agencia tributaria recauda más o menos, como el déficit hasta ahora se ha pagado más o menos 1,5 billones de euros, no es ninguna broma, pero como está el Banco Central Europeo y tal, pues nos ha ido bien. ¿Cuál es el problema? Que probablemente, no quiero ser catastrofista, en el futuro inmediato ya no nos vaya bien. Y que probablemente en el futuro inmediato, cuando vayamos como tercera o cuarta edad a reclamar, oiga, necesito ser atendido en el hospital o en el centro de salud, nos digan, no hay dinero, que por cierto es lo que nos están diciendo en Madrid y en otros sitios. Los dos elementos están unidos. No, tú no tienes que pagar. O sea, la Hacienda es un tema ajeno y luego cuando vayas si la carretera no está reparada o si te cobran peaje, lo siento. Te dirán que no tiene nada que ver. Yo digo que sí tiene que ver. Y insisto, me parece que lo más importante no es lo que cuente yo, en todo caso, un último dato. La batalla política sobre Hacienda la ha ganado la derecha por goleada absoluta. Es más vendible, hay que pagar menos impuestos, ese mensaje de que el dinero está mejor en tu bolsillo, porque tú te construyes una carretera y un hospital, pues naturalmente de un día para otro.
ese mensaje ha ganado por goleada. Pero hay un dato, a lo mejor se están pasando de frenada. Y ahora el debate empieza a cambiar un poquito de aire. Es la libertad, el dinero en tu bolsillo. Oiga, sí, pero ¿qué hay de lo global? Bien, insisto, es mucho más importante lo que opináis vosotros, vuestras reflexiones, que lo que pueda seguir diciendo yo. Gracias. Muchas gracias por tu exposición, pero yo estoy muy sorprendida porque cuando me jubilé, a mí me propusieron, con el dinero que me daba la empresa, me propusieron un paquete financiero para no pagar impuestos. Entonces, ese paquete financiero, yo tengo entendido, a lo mejor me engañaron, que Hacienda lo había autorizado. ¿Cómo es posible que si Hacienda quiere recibir dinero del dinero, coja y haga herramientas para que cuando tú estás moviendo mucho dinero, porque vamos a decir, 100 euros no es nada, pero si tú estás hablando de cantidades con 6 ceros, el tener un impuesto de un 1%, o del 5 o del 10 o lo que te toque, es mucho dinero a recaudar. ¿Cómo es que Hacienda permite esos productos? No sé, no he estado nunca elaborando la ley de Hacienda. El principio, uno de los principios o de los mantras del capitalismo es que el dinero es incontrolable, es como el gas, no puedes sujetarlo. Entonces, como no puedes sujetarlo, la forma de que no huya, de que no haya el movimiento de capitales es que no paguen impuestos. Y sí, hay un montón de sociedades que han tributado al 1, 2%, de figuras sociales, de figuras legales, perdón. O sea que lo que comentaba al principio, hablamos de fraude, que yo no declaro unos ingresos, pero hablamos también de ilusión fiscal o simplemente de un sistema que bonifica y que te privilegia a ti o a mí respecto a aquello. De tal modo que carga, bueno, hay una diferencia en España abismal entre los tipos oficiales y los tipos reales. Claro, el impuesto de sociedades estaban en el 35% o el impuesto del IRPF llegaba al 40 y tantos %, pero la persona que tenía dinero no pagaba el 40 y tantos %, vamos, ni de lejos. Hay 57.000 formas legales para eludir el pago de impuestos, para rebajar la factura fiscal. Insisto, no es de un delito, lo permite la ley, sí. Eso es, como todo en la vida, el sistema fiscal, la reforma fiscal de Fuentes Quintana y Paco Ordóñez de la transición, 77, 75, 78, se plantea eso, que todos deben pagar impuestos. Luego hay que ver cómo lo consigues. Entonces, la primera ley inicial dice eso, todos pagan impuestos, pero luego llega la ley, pero es que yo resulta que eso, que tengo una empresa, entonces, ¿qué hago con el dinero que mando? Y se va, pues entonces tú pagas menos. Hay una figura, un recurso que también nos varía, por el que parece que las compañías energéticas tienen un saldo fiscal a favor de 60.000 millones de euros. Es que se han aplicado. No, pero determinadas inversiones pues, lo declaran como crédito fiscal y están cumpliendo la ley. Telefónica hace tiempo, pues cuando hizo el pufo de Terra, que era una auténtica estafa a nivel nacional, pues se desarrolló 400 millones de pesetas entonces, porque había perdido dinero. Sí, eso. La única, desde mi punto de vista, falta la pregunta del millón, que no voy a responder, es ¿cómo se arregla esto? Desde mi punto de vista,
hay que empezar de cero. O sea, hay que resetear el sistema y empezar de cero. Y el primer criterio es que todos paguen impuestos, entre otras cosas, porque si fuera así, los tipos serían mucho más bajos, claro. El tipo real de lo que se paga en renta en sociedades es mucho más bajo que lo que dice la ley. Claro, es que hay mucha gente que no paga. Hay muchos beneficios fiscales y hay mucho privilegio. Por ejemplo, ha habido bonificaciones fiscales, deducciones fiscales, deducciones fiscales para todo en este país. Porque se declara de interés nacional. Pongamos la Copa América de vela. Es estupendo, porque van allí 4 superyates de no sé qué, de 4 multinacionales, estupendo. Pero todos los gastos, todas las inversiones, no pagan impuestos. Yo sí. ¿Por qué? Porque es de interés general es muy bonito para los deportistas y para las empresas que lo pagan. Lo paga el Estado. Todo en este país. Está pago todo. Y el recurso de todo el mundo es, oiga, deme dinero o quíteme impuestos. Si tú, el sistema de fondo de pensiones, pues es evidente, es una presión de la banca y de esas aseguradoras. Si tú tienes capacidad de influencia con el gobierno de turno o con el grupo parlamentario de turno, al que probablemente está financiando, pues dices, oiga, a mí no. El fondo de pensiones es eso. Es un negocio estupendo para la banca y para los seguros, entonces, oiga, que paguen menos seguros ahora, cuando se rescatan de pegan el viaje. ¿Es una medida de interés nacional? Para ellos es una buena medida porque aumenta su cartera. Ni tú ni yo supongo que estamos en condiciones de presionar al gobierno para que cambie la ley. Oiga, el artículo 27 bis dice que el señor pintor que pague menos, porque todo el que puede apasionado. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. Yo, del resumen que has hecho de nuestro dramático sistema fiscal en este país, saco la conclusión de que los dos elementos principales de que estemos con este sistema fiscal, como digo, tan negativo, los dos elementos son, por una parte, que hay una falta de cultura fiscal en toda la población, que de alguna manera parece que es la herencia de nuestra tradicional picaresca. Durante mucho tiempo, pues el pícaro ha salido adelante y ahora pues parece que la picaresca consiste en defraudar a Hacienda por todos los medios posibles. Y el segundo elemento parece ser, o yo lo he deducido así, y además estoy convencido de que es así, la falta de actuación de los políticos desde decenas de años, no de los últimos, sino porque tal y como se ha explicado muy bien, el sistema fiscal español está lleno de agujeros que se han ido implementando a base de disposiciones fiscales de unos y otros, de deducciones, de tal y de cual. Supongo que ese comportamiento de nuestros políticos en favor de los privilegiados debe tener también sus compensaciones para esos señores, ¿no? Entonces, sí, yo hago una pregunta y una reflexión. La primera, la pregunta es, dado que parece ser que los únicos elementos que últimamente valen para el país son las disposiciones que vienen de Europa, tanto sean judiciales, fiscales o de compra de vacunas o de tal, y que por parte de la ciudadanía empieza a haber un cierto respeto por esa situación que efectivamente nos está salvando de muchos males mayores. Dado que eso es así, ¿crees que existe la esperanza de que a corto o medio plazo, desde las instancias europeas, pueda mejorarse el sistema fiscal español?
Y la segunda cuestión, esa ya es medio pregunta, medio reflexión, dice: estoy harto de oír a los políticos que hay que hacer pedagogía. Que hacer pedagogía para que los ciudadanos entiendan cosas de aquí y de allá y tal. ¿No es hora ya de que hagamos pedagogía con estas cosas? Y que, por ejemplo, algo que has dicho y que es muy cierto, que al paso que vamos a convertir nuestro pequeño estado de bienestar en un estado de beneficencia, que eso se le explique a la ciudadanía, eso le diga: mire usted, entre todos estamos consiguiendo que el que tenga dinero puede ir a la sanidad pública y el que no, que se fastidie. Nada más. Gracias. Coincido con tus reflexiones. Quizá un matiz. Bueno, primero, por supuesto, este es un país, no es una sociedad, un conjunto de ciudadanos, un conjunto mayoritario de ciudadanos que desprecia lo público. Vas en un autobús y los chicos, no los ricos, los chicos van. Aquí el mobiliario urbano lleva 2 días y nadie dice: oiga, cuando alguien se pone violento, pues que va a un contenedor. El contenedor es chino, claro. Eso es general. Funciona con los impuestos, pero funciona con todo lo demás, con lo público. Totalmente de acuerdo, y creo que es un problema del caso social español que no hemos conseguido resolver. Responsabilidad de los políticos y corrupción. Sí, pero también populismo. Quiero decir, los políticos probablemente tienen una relación evidente y notoria, y en algunos casos obtienen. Cuando dices populismo, entiendo que estás diciendo que la compensación de los políticos es mantener su puesto. Es una cuestión electoral. Es un peronismo, vamos. Quiero decir, que no hace falta que aquel al que beneficias te pague, basta con que te vote, no es poco. Y sí, evidentemente, los beneficios y los privilegios fiscales tienen mucho que ver, hay una relación directa, ya podemos imaginarlo, con beneficio de la clase política, de 2 tipos. Uno, financiación de los partidos políticos, que es una de las asignaturas pendientes de la transición y que explica muchas cosas. Teóricamente, los partidos políticos se financian por los militantes. ¿Alguien se lo ha leído? Alguien ha ido a preguntar en la sede de este y del otro, de la moto, ¿quién paga el alquiler de la sede de los 14 que están por ahí? Entonces, si el sistema no se financia legalmente porque no hay dinero, se financia ilegalmente. Todos nos hemos hecho los locos, de vez en cuando alguien protesta, el Tribunal de Cuentas cada 10 años dice que hace 10 años hay financiación liberal. Tolerancia con la picadez. Europa. Sí, afortunadamente estamos en Europa, pero desgraciadamente, como sabemos todos, la armonización fiscal es una de las asignaturas pendientes y es uno de los terrenos más retrasados en el proyecto de construcción europea, entre otras muchas razones, porque tiene una serie de estados y dentro de los estados casi todos no tienen incentivo, ¿qué incentivo tiene si ahorita la sede de Amazon se lleva los impuestos que Holanda está desarrollando la baja presión fiscal? Desgraciadamente ahí el camino es largo. Hay algún pequeño avance, hay algún pequeño proceso de administración, por ejemplo, con los impuestos indirectos, porque eso sí entiende que distorsiona el mercado, pero va para largo. Lo que pasa es que el sistema de seguridad también está sufriendo un giro y un salto cuántico. O sea, lo que está pasando es inimaginable. La administración de la deuda, con la pandemia, no con la guerra de Ucrania, los pasos hacia la integración que está dando la Unión Europea son gigantes.
Y Europa tiene que ser una puede, digamos, alinear una política fiscal española con política de izquierda. Cuando yo le pago, entonces sí, sabemos Europa si permite los impuestos, en el español y en el italiano y del francés y del alemán, pero llegamos a analizar que los que tienen este millón de euros en el medio de la Central Europea dirán, mira, te quiero cobrar. Y cuando diga quiero cobrar, dirá hay barra libre. Además, el dogma de este momento es que estamos en un mundo a punto de irse a pique y, por tanto, como es el fin del mundo, hay que gastar lo que está escrito y lo que no está escrito. Probablemente tiene sentido, sobre todo teniendo en cuenta que hace poco más de 10 años o 10 años y pico, la receta era la opuesta, el famoso austericidio. No espero una gran aportación europea en este tema concreto, en otros muchos sí. Insisto, lo mejor que nos ha pasado como país en las últimas décadas es el ingreso y la pertenencia a la Unión Europea. No quiero imaginar lo que sería si no fuera así. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu conferencia. Yo es que estamos hablando de que los políticos tienen mucha culpa de lo que nos pasa. Y los ciudadanos, a veces no tenemos nada que hacer. No, los ciudadanos nos creemos como políticos. No somos políticos. Y además, cada cosa que ocurre le echamos la culpa a este o a aquel partido. Pero no hay ningún elemento que pueda castigar a aquel político que, habiendo dicho una cosa que iba a hacer, hace la contraria o se gasta el dinero donde no creemos que la sociedad quiera que se lo gaste. O sea, no tenemos ninguna herramienta para decirle, oiga, mire, es que usted dijo esto, se le votó por esto, y ahora usted no está haciendo aquello por lo que se le votó. Eso tendría que tener, no sé si la ciudadanía o no sé cómo se puede hacer algo para que sean castigados los políticos con aquello que no beneficia ni a la ciudadanía ni a aquello que han dicho. Yo lo único que estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, es que efectivamente hay que resetear. Hay que resetear, no sé si iba a decir España, Europa y quizás el mundo, ¿no? Porque lo que sí es verdad es que aquí tenemos que entrar todos y vivir todos. No sé cómo se hace, pero lo que es verdad es que lo que no se puede hacer es, yo puedo adquirir una sanidad de calidad, una educación de calidad y todo aquello que me dé mi dinero para hacer. Y aquel que no tiene, las posibilidades de que el día de mañana pueda llegar a algo, porque no tiene acceso a la universidad, porque no tiene acceso, si tiene una enfermedad, a una sanidad que sea buena para acceder a aquella enfermedad que ha adquirido y cosas de esas. O sea, yo no sé cómo se hará, pero de todas formas, sí es verdad que o se busca una fórmula o aquí llegará el momento en que nos comamos unos a otros. El que más tiene, el que menos tiene, el que quiere acceder, La picaresca, pues es algo que efectivamente todos tenemos culpa, ya no lo político, si es que todos sabemos, pero hay países que podríamos aprender también de ellos, que la picaresca que tenemos aquí no existe. ¿Cómo lo hacen? Pues oye, también podríamos ir aprendiendo de aquellas cosas que otros países nos puedan enseñar. Bueno, esa era mi reflexión y así, si vale para algo, muchas gracias.
Otras opiniones, otros análisis y luego quizá una aportación. Pero me temo que mi capacidad de convicción y de comunicación sea bastante baja a pesar de mi profesión, pero si algo he pretendido decir, si un mensaje he pretendido dar en esta charla, es que la responsabilidad es colectiva. Y cuando hablo de responsabilidad colectiva, hablo de la mía. De la tuya seguro, pero hablo de la mía. De los políticos seguro, pero de los ciudadanos. Los políticos son como son, entre otras cosas, porque los ciudadanos lo permitimos, votándoles o otorgándoles impunidad. ¿Y la regeneración de la política? Sí. Desgraciadamente, las últimas organizaciones que han surgido como alternativas regeneradoras, y hablo por supuesto de Ciudadanos y de Podemos, Vox surge después, desgraciadamente, que yo sepa, no han aportado gran cosa, si es que han aportado algo, a la regeneración de la política. Ninguna norma, pero, en fin, pero sí, insisto, somos corresponsables y hasta que no asumamos esa culpa general y la individual no vamos a arreglar nada. Gracias por la intervención. Sí me gustaría saber, un poco para hablar de todo un poco, has hablado antes del dumping fiscal entre Irlanda, etcétera, pero me gustaría saber un poco tu opinión sobre el dumping fiscal aquí en España entre las comunidades autónomas y un poco valorar si sería bueno, por ejemplo, que todas las comunidades autónomas tuvieran el régimen foral vasco, o si al contrario sería bueno, digamos, recuperar un poco el centralizar el tema para repartirlo, porque ahora estamos viendo que entre las propias comunidades autónomas, según si están más cerca de un sitio o de otro, pues tienes unas modificaciones y bueno, un poco sobre este tema, ¿sabes? Sobre este tema. Generalizar es otro de los temas pendientes que va a condicionar también el futuro de este país. A ver, generalizar el concierto económico del País Vasco y Navarra no es posible por una razón muy evidente, porque es un privilegio clamoroso. Es decir, salen, no sé exactamente la última cifra, pero salen muy beneficiados. Te lo jurarán lo contrario, por eso Cataluña lo reclama. Entonces, no es posible. El sistema de las autonomías quedó abierto y se ha ido avanzando caóticamente, o por lo menos no organizadamente. En los años 80 hubo un intento, perdonad que cuente batallas del abuelo, hubo un intento entre PSOE y PP para hacer lo que se llamaba la Ley de Armonización Fiscal, la famosa LOAPA, no sé si recordáis, y el Tribunal Constitucional lo tumbó. De tal modo que la responsabilidad de las autonomías tienen competencia para hacer no todo lo que les dé la gana, pero sí para establecer competencia entre ellos, y lo utilizan, vulnerando un artículo de la Constitución fundamental y de la norma del capitalismo, que es la unidad de mercado. Y además no se cortan un pelo. O sea, pero si es que lo están diciendo, es que la señora Ayuso dice que quiere quitar los contribuyentes, los ricos, los pobres no, a Cataluña. Y si el señor presidente de Andalucía dice yo más, y el señor presidente de Valencia dice yo me apunto. ¿Por qué? Porque no ha habido un proceso de, no sé si de recentralización, simplemente de Estado. No hay unas normas de Estado, por tanto, iba a decir el último que cierra la puerta, iba a decir una palabra más, una expresión más rotunda. Tonto el último, o sea, sí, es un problema pendiente, como sabéis. El sistema de financiación autonómica que tenía que haberse renovado en el 2014 sigue sin renovarse. Ahora se habla tan mucho del Poder Judicial, pero ese sistema, ¿por qué? Porque se matan entre unos y otros. No hay un criterio, pero nadie hace caso, de reparto de los fondos. Y luego hay un sistema perverso por el que las autonomías gastan, pero no tienen responsabilidad fiscal. Quiere decir, no tienen que pedir los impuestos a los ciudadanos.
Cuando estamos en Madrid, podríamos hablar de otras comunidades, cuando el sistema sanitario madrileño colapsa, cuando literalmente cierran los centros de salud, la presidenta dice que es culpa del señor Sánchez. Dice, oiga, mire, lo siento, pero la sanidad está transferida desde hace no sé cuántos años, 25, 28, 30 y tantos años. Pero ese mensaje cuela. Es decir, los presidentes, los gobiernos autonómicos pueden jugar con absoluta impunidad porque no tienen que pedir dinero a los ciudadanos. Cuando prometen rebajas del IRPF, lo pueden hacer porque luego al día siguiente se plantan en Hacienda diciendo, oiga, deme usted dinero. Lo de siempre, que pague el primo. Y si tu primo está ahí, que pague. Y si cuela, cuela. Y como cuela, pues funciona. ¿Quién va a ser capaz de, por ejemplo, la palabra centralizar es coordinar y exigir unas normas? ¿Quién lo va a hacer con este sistema político? Con este sistema de reparto de, por ejemplo, de los grupos parlamentarios. Difícil. Bueno, Luis, pues darte las gracias por el tiempo y las respuestas, a todos por la participación. No sé si nos quedan más preguntas que respuestas, por desgracia, después de todo, pero bueno, es un tema que va a estar en activo durante los próximos años y yo creo que dará lugar a más conferencias y a más debates. Gracias a todos por venir y hasta la próxima. Muchas gracias. Ya te iba a decir que no